Hace 60.000 años, toda la sabana de Bogotá, incluyendo los municipios cercanos como Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía y Cajicá, estuvo cubierta por el gran lago de Humboldt, y la vegetación que predominaba alrededor era típica de un páramo. Con el tiempo, el clima se hizo más cálido y el fondo del lago empezó a levantarse. Hace 30.000 años, sus aguas se canalizaron a través del río Bogotá hacia el Salto de Tequendama. Así se secó parcialmente, separándose en varios cuerpos de agua menores que se fueron albergando plantas propias de bosques andinos y una gran diversidad de fauna. Se estima que, a principios del siglo XX, el área ocupada por lagos y humedales en los que hoy es Bogotá sumaba más de 50.000 hectáreas, de las cuales hoy solo quedan 800. La evolución histórica de los humedales no muestra protección o conservación de estos ambientes, sino que revela un claro proceso de reducción, deterioro y contaminación, lo que implica un fuerte impacto en flora y fauna de tan valiosos ecosistemas. Este es un recorrido por la historia de la ciudad, sus fuentes de agua y su evolución urbana, para conocer de cerca la interesante y compleja memoria de los humedales, esos ambientes pletóricos de biodiversidad en los que habitan. Los muiscas y el agua. Hace más de 20.000 años, la sabana de Bogotá era un gran lago. Más sufrió el quebramiento de uno de sus bordes, que se desaguó por lo que hoy conocemos como el Salto de Tequendama. La mitología muisca no solo atribuye este grandioso evento a Bochica, sino que nos cuenta cómo el dios arrojó su vara de oro al Salto de Tequendama, separando dos grandes peñascos para liberar las aguas. La leyenda narra además que el lago se formó por el desbordamiento de los ríos Sopó y Tibitó, pues el dios Chipchacum, ofendidos por los habitantes de la sabana, decidió inundarla y las aguas cubrieron las viviendas y los cultivos de los muiscas. Las lagunas eran santuarios naturales sacralizados por la mitología. Durante los baños rituales de Zipa, en la laguna de Guatavita, ceremonia que originó la leyenda del Dorado, se arrojaban al agua ofrendas dirigidas a los dioses en forma elaborada de orfebrería, polvo de oro o piedras preciosas como las esmeraldas, pues las lagunas eran para los muiscas el origen de la vida de los dioses y de los hombres. La dieta muisca y los humedales. Las ceremonias de la llegada de la pubertad o la consagración de los varones que aspiraban a sacerdotes guardaban una estrecha relación con el agua, pues el ritual se realizaba en torno a las lagunas y concluía cuando los iniciadores se sumergían en sus aguas. De otro lado, el rito funerario de los caciques era una especie de baño eterno, ya que eran enterrados junto con la gran cantidad de ofrendas de oro en el lecho de una laguna, a la que previamente le habían desviado el curso, y para finalizar la ceremonia se liberaban las aguas que cubrían la tumba. El agua de ríos, lagos y humedales no solo sustentaba gran parte de la mitología muisca, sino que regaba los cultivos y les proporcionaba caza y pesca a los nativos. El registro arqueológico de la fauna cazada en tiempos prehispánicos indica que el verano de mayor tamaño era una de las especies más consumidas. El agua que el curí, probablemente domesticado. Otras especies reportadas con el venado pequeño, el conejo, la comadreja, además de varias clases de caracoles y en menor proporción de peces y aves. La fundación de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe fue fundada el 6 de agosto de 1538 cerca del lugar del recreo Zipa, un sitio muy agradable llamado por los muiscas Teusaquillo. La ciudad fue trazada a partir de la actual Plaza de Bolívar, pues el lugar ofrecía muchas ventajas para la instalación del caserío inicial, ya que gozaba de quebradas y arroyos de agua cristalinas que descendían de las cuencas formadas por los cerros orientales. Además, el terreno no presentaba inundaciones durante la temperatura de lluvia, pues el exceso de agua era, como ya se mencionó, recogido y almacenado naturalmente por los lagos y humedales. Para el trazado de la ciudad se usó la tradicional cuadra española de 100 varas de lado. Las travesías y calles actuales se alinearon en sentido de la mayor pendiente, es decir, hacia el occidente, permitiendo un buen drenaje de las lluvias. Por su parte, las calles principales seguían el eje norte-sur, desaguaban en los ríos que bordean la ciudad, el San Francisco y el San Agustín, que luego de vertir sus caudales en los grandes lagos y humedales del occidente de la región, desembocaban en el río Bogotá. La contaminación de las quebradas.
El sistema domiciliario de desagüe en Santa Fe era tan primitivo como el de suministro de agua potable. La mayoría de las viviendas no contaban con ningún dispositivo sanitario y simplemente se arrojaban las aguas hervidas y las basuras al caño público que corría por el centro de las calles a cielo abierto. Las aguas y basuras que se acumulaban en las épocas de verano daban a la ciudad un aspecto repugnante y solo después de fuertes aguaceros las calles recobraban algo de limpieza. Los arroyos utilizados como único sistema de desagüe y basurero desembocaban en los ríos que bordeaban la ciudad y sus caudales transportaban los desechos a lagunas y humedales y por último al río Bogotá. La colonia. A finales del siglo XVI y con el fin de mejorar el servicio de agua potable de Santa Fe, se construyó el primer acueducto. Consistía en una acequia a cielo abierto revestida por lajas de piedra, ladrillo y cal, que se alimentaba del río San Agustín y atravesaba una densa de arbustos sembrados por los indígenas. Su función era conducir el agua que descendía de los cerros hasta algunos establecimientos públicos, para luego alimentar la pila pública de la plaza principal. Durante la colonia se consolidaron las principales instituciones y Santa Fe se convirtió en una ciudad burocrática y eclesiástica que albergó a letrados, clérigos, frailes y jueces, quienes con base en la legislación de Indias determinaron la composición, estructura e interrelaciones sociales del territorio. Los humedales. Los lagos y humedales ubicados en las áreas periféricas de la joven Santa Fe cumplieron una labor protagónica en la evolución histórica de la ciudad. Estos eran fuente de muchos productos y estaban asociados con algunos aspectos de la vida cotidiana. En sus aguas se pescaban el capitán y el dorado, o se realizaban apacibles recorridos en bote. En sus orillas, alisos, arrayanes y otros árboles nativos, además de los sauces sembrados por orden del rey Carlos V en 1510, conformaban paisajes agradables y pintorescos en donde los niños recogían cangrejos debajo de las piedras con los que se preparaba el exquisito caldo de cangrejo santafereño. Los primeros puentes. En 1640 el gobierno de la colonia ordenó la construcción de puentes y alcantarillas. Debido al desbordamiento de los ríos, quebradas, lagunas y humedales afectados por el aumento en el nivel de las aguas del río Bogotá durante la temporada de lluvia, lo que transformaba el occidente de la ciudad en una insalvable barrera acuática, situación que obedecía al comportamiento natural del sistema de lagos y humedales de la sabana, pues como sabemos, su función consistía en captar el exceso de aguas de invierno, reservándolas para la temporada seca. Uno de los puentes más importantes para la época colonial fue el que se construyó con el fin de comunicar a Santa Fe con la población de Ontibón, hoy Fontibón, llamado Puente Grande de Nuestra Señora de Atocha, que cruzaba el río Bogotá, pues una de las principales preocupaciones de la audiencia colonial fue la de mejorar en lo posible la ruta hacia Onti, ya que por esta la ciudad no solo se comunicaba con gran parte del país, sino con el exterior y por supuesto con España. Expedición botánica. Una de las haciendas más renombradas a finales del siglo XVIII fue la que habilitó el científico José Celestino Mutis, pues en ella creó un jardín botánico de investigación con base en la flora típica de las riberas del río Bogotá y de los lagos y humedales que se encontraban en su área de influencia, desarrollando importantes estudios y avances científicos sobre la flora de estos ambientes. Para finales del siglo XVIII, el problema sanitario de la ciudad se agudizaba a causa del crecimiento de la población, que rozaba los 20.000 habitantes, pues reinaba la ausencia de redes de acueducto, alcantarillado o sistemas de recolección de basura adecuados. Simplemente se arrojaban y vertían los desechos de la ciudad en caños, plazas y calles, o en los ríos San Francisco, San Agustín, Fucha y Arzobispo, y a través de ellos eran transportados hacia los lagos humedales del occidente de la ciudad. En los años 1930 se inició un proceso de fraccionamiento de los humedales con obras de infraestructura, a través de la construcción del aeródromo de techo y años más tarde la Avenida de las Américas, obras que afectaron grandemente la laguna del Tintal, no solo en su morfología, sino en su funcionamiento hidráulico. Posteriormente, una serie de obras especialmente viales y residenciales continuó el proceso de fragmentación.